Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista, el podcast, aquí en TVUC Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique a través de la señal 61 en Telefónica del Sur. Estamos hoy día con un invitado muy especial, nos tiene muy contentos que haya aceptado nuestra invitación, don Marcelo Toniati, ingeniero agrónomo, doctor Marcelo Toniati. Gracias por acompañarnos hoy día, Marcelo. Muchas gracias a ti, Francisco. Un placer poder estar comunicados con toda la gente del sur. Es para nosotros de verdad es muy grato porque nosotros hemos conversado, estábamos hablando fuera del micrófono respecto a un tema que en su vida ha sido su pasión, tal vez el eje de su carrera profesional, ¿no? Y también que lo ha hecho parte de su vida diaria, que tiene que ver con su formación, la agronomía. Y nosotros hemos conversado en otras ocasiones, en algunos programas más cortitos, respecto a la importancia, primero que todo, de esto, de la agronomía a nivel mundial y de cómo la agronomía también permitió que las sociedades evolucionaran, ¿no? Eso es un tema que es súper interesante y que a veces uno dice, llega como del campo a la mesa, pero amigo, hay un proceso ahí brutal, ¿no? Sí. No, mira, cuando uno como niño les enseñaban las primeras culturas, Mesopotamia, Egipto, Creta, todo eso va ligado al asentamiento humano y a la domesticación de animales y cultivos. O sea, claro, ese desarrollo que el río Tigris, que el Éufrates, el Nilo están en nuestra memoria, digamos, sí. Y eso está muy ligado a la agricultura, incluso los dramas que vivía el pueblo egipcio también tenía las plagas, etcétera. O sea, la agricultura está asociada al desarrollo humano de una forma ineludible. Es como dejamos de ser nómades, sociedades nómades, y empezamos a sentarnos como... Y dejamos de ser cazadores recolectores. Eso. Es un signo de civilización la agricultura. Y esa agricultura es la que también ha permitido el desarrollo y bueno, el crecimiento exponencial de la población a nivel mundial también, ¿no? Claro, o sea, es el dominio de los cultivos, el crecimiento es un rendimiento, implicó aumentar las poblaciones, las cantidades enormes. Hoy día estamos casi en 8.000 millones de personas y tenemos metas muy grandes hacia el futuro. Grandes desafíos que hacen que Marcelo Toniati se vaya por esta vía, porque uno nunca es casualidad, siempre hay hitos que van marcando la vida y que permiten que uno vaya direccionando un poquito cuál va a ser su profesión o su interés o su trabajo. Claro. ¿Cómo llega Toniati a Yo tengo dos fuentes de inspiración. Una persona que era ingeniero agrónomo y era una persona muy destacada, o sea, como niño decían ingeniero agrónomo, esa persona. Yeah. Que era muy destacada en la sociedad de mi pueblo, después en la región, fue un senador de la República incluso. Porque usted es sureño, claro, de nacimiento. Y también por el lado de mi mamá, yo no tengo tierra ni en los zapatos, pero mi familia por el lado de mi mamá eran pequeños agricultores, ¿no? Como ocurre en la región de la Araucanía igual, de 8 hectáreas, 10 hectáreas, y yo de niño iba a pasear en el verano. Yeah. Y ahí empieza el amor por el campo, a ayudar, a cosechar, a buscar agua. Uno, entre comillas, al pueblerino lo usan para las cosas más básicas, digamos. Uh-huh. Buscar agua o llevarle el pan a los que están cosechando, cosas. Esa es la ligación inicial. Dos personas que para mí, o sea, esa persona que fue senador de la República, se llama Enrique Larre Asenjo, que era muy destacado, incluso fue el primer egresado, el mejor alumno de la Universidad de Chile en su primera generación. Claro, el más top de su generación era él. Y después fue un político muy destacado. ¿Y esto ocurre en qué zona de nuestro país? ¿Dónde empieza a ser como este primer acercamiento con el campo? Como decía, que finalmente van marcando esa... Yo soy de la Unión. La Unión se mueve entre el lago Ranco y el mar, o sea, entonces tenemos una diversidad muy grande, pero la Unión está ubicado más como algo más parecido a Carahue, suelos rojo arcillosos, más precordillera de la costa, ¿entiendes? Aunque el tránsito es largo en la comuna, pero para la Unión, en la ciudad y donde yo iba hacia la costa hacia la cordillera de la costa de la ciudad de la Unión, en la región de los ríos hoy día. Y ya entrando en este proceso, ¿no? Primero este interés por la agricultura, por el campo, porque yo me imagino que un niño dice, oye, me gusta esto, pero de ahí a empezar a visualizarlo como una profesión, como una carrera, sí. Y además
hoy día también hay muchas más posibilidades, pero antes la carrera de ingeniería, de ingeniero agrónomo, agronomía, tampoco era tan masiva, tan común. ¿Cómo llega a ese mundo y cómo empieza a desarrollarse también? Claro, lo que pasa es que en mi mundo, en un sector muy agrícola y muy pecuario, esa carrera era importante en la sociedad. O sea, no es como algo extraño, eran como los reyes de la agricultura, eran los agrónomos y estaban los veterinarios, no tan fuertes los forestales todavía. Entonces, como decía un colega mío muy viejo, decía, éramos los señores de la agricultura los agrónomos. Ajá. Entonces, eso motivaba a un joven en un mundo muy pecuario, digamos, muy ganadero. Mi padre trabajaba en la Colum, que la Colum significa leche, ganadería, etc. O sea, tenía ligazones por varias familiares y por los trabajos. Yo vivía en ese mundo, sabía lo que significaba. No era tan extraño ya. No como el día hoy día, como los jóvenes son urbanos, les cuesta conectarse con el campo. Claro. Nosotros, el campo es un ir y venir, algo que estaba en tu vida diaria. En el ADN. Y llega a formarse como ingeniero agrónomo y empieza a trabajar también en este mundo, a formar nuevas generaciones de ingenieros agrónomos en un escenario que ha ido también evolucionando tal vez muy rápidamente en estos 20 o 30 años. Marcelo, que ya tiene como experiencia, ha cambiado mucho, me imagino, ¿no? Sí. Lo que pasa es que uno como agrónomo, el otro día conversábamos con amigos, que cuál es la motivación de estudiar agronomía cuando nosotros tomamos la decisión. Era como la agronomía y la agricultura alimentaba al mundo. No estaba tan pegado a las exportaciones, por ejemplo, al milagro de la cereza, la arándano, habían europeos, no, eran las cosas más básicas, el trigo, el arroz, los alimentos básicos, la carne, la leche, porque el problema de la alimentación mundial y la desnutrición, etcétera, es un problema mucho más grave hace 30, 40 años, hoy día sigue siendo un problema, pero no de la dimensión, aunque uno mucho se queja de la evolución del mundo, hoy día existe menos hambre proporcionalmente que hace 30, 40, y mismo Chile tenía hace 30, 40 años problemas de desnutrición, de mortalidad infantil, cosas que hoy día ocurren, pero una dimensión muy, muy baja. Oiga, y en ese escenario es donde la agricultura entra, la agronomía, la tecnificación entra muy fuerte, porque eso es lo que permite al final del día ir produciendo más, con menos, con mayor tecnología y también con conocimiento, ¿no? Sí, mira, yo tengo buena memoria general, y cuando yo entré a estudiar agronomía, el promedio en quintales métricos de trigo por hectárea era de 17 quintales métricos. Ya. Hoy día ronda o sobrepasa los 50 quintales métricos en Chile. Y Chile en general tiene buenos rendimientos, aunque hay países muy top como Francia que están más arriba, pero Chile siempre ha estado sobre el promedio mundial en esos cultivos, y cuando yo digo 17 en Chile superaba el promedio. Ya en ese entonces. Claro, Okay. Si eran 15, Chile Sí. tuvo 17, digamos. Ajá. Entonces, y eso pasar en Chile significa que hay mucho trabajo de los agricultores, de la agronomía, de los centros de investigación, y también recogemos la experiencia y la investigación de otras partes del mundo. Aquí se han traído variedades de afuera, de Cueva, qué sé yo. Entonces hay mucha tecnología, digamos. Yo a veces no comulgo con que dice que la agricultura es muy básica o que solo exportamos fruta. Llegar con una cereza fresca al mercado chino, urgente, en perfecta condición, es pura tecnología. Es un desafío. Claro, desde el campo, al frío, el barco, el desembarco, etc. Oiga, y hoy día, a propósito de eso, en la zona de la Unión hay una gran producción también de cerezas de exportación. Yo por casualidad he tenido que conversar con personas del rubro, y ahí hay una zona también muy específica, desconozco el detalle, pero sé que hay una muy buena zona de producción y que se produce fruta de primera calidad. Uno de los, no tanto en cerezas, pero sí en cerezas también. Una de las primeras crecimientos importantes de manera muy profesional y a gran escala en los berries, o sea, en arándano y en frambuesa, comienza en la Unión. Se llamaba Very Good la empresa. Very Good. Era un juego ahí de... Sí, ¿Ya?
Entonces, Preparado. eso fue apoyado por Fundación Chile en su tiempo y es como un núcleo de desarrollo. Había muchos empresarios que eran también de la Unión. Y por lo tanto que venga después el agrariano europeo o la cereza es como natural, porque siempre ha sido, llegaron antes que a la Araucanía, por decirlo así. Perfecto. Sí, Ya. eso llegó antes al sur que la Araucanía. ¿Y eso a qué se debe? A que ahí, por ejemplo, hay un polo de desarrollo, hay agricultores que están siempre buscando la innovación, este mismo trabajo de ir profesionalizando cada día más el tema. ¿Cómo funciona eso? Yo como profesional y también con mi experiencia, al llegar a la Araucanía, estamos hablando del 2 de enero del 90, me di cuenta que en general los agricultores avanzados de los ríos, y hoy día de los ríos y los lagos, antes era solamente la región de los lagos, eran más avanzados que los de la Araucanía. O sea, había una diferencia y yo creo que había mucho más afán de innovar y de emprendimientos nuevos. Ya. Entonces, eso es lo que yo contaté, digamos, Claro. ya en esos tiempos estaba hablando de arándanos, de frambuesa. Oye, ¿se acuerda perfecto la fecha de cuando llegó a la Araucanía? 2 de enero del 90. ¿Y por qué ese hito, Marcelo? Ahí fue cuando llegué a la Universidad Católica. Ya. Y porque es anómala, porque, bueno, tú sabes que normalmente las personas aquí se contratan del 1 de marzo. Así es. Entonces, dado que un año antes había un colega ingeniero agrónomo y habían cuestiones típicas de agricultura y ganadería que teníamos, él no se podía ir de vacaciones sin que existiera nadie que lo reemplazara. Entonces, Perfecto. por eso es Ya. un poco atípica mi contratación. Empezó el 2 de enero porque él se iba el 30 de Enero. a vacaciones y alguien tenía que cubrir esa Ya. Y llega actividad. la carrera de agronomía. No, a técnico universitario en producción agropecuaria, que es la Es la carrera. matriz. Sí, claro. La matriz de varias carreras. O sea, estaban los agricultores, los forestales, los informáticos y los agrícolas, que fueron la base de varias carreras. Sí, claro. Ahí conversábamos hace un tiempo con el ex rector Cartagena también, que me daba cuenta que además, él me decía esto, los cuerpos académicos de las carreras técnicas fueron fundamentales para el desarrollo de las carreras profesionales de la universidad y además sentaron las bases para poder seguir creciendo también. Sí, mira, hace pocos días yo me acordaba porque, bueno, se hizo un homenaje a don Oscar Cartagena hace pocos días y en enero del 90, aquí abajo en lo que era la ex sala de Consejo Superior, entrábamos todos los profesores. Todos Todos los profesores estaban en una sala que debe tener 30, pero algunos parados, digamos. Ya, pero aún así. Claro, hoy día la Universidad Católica tiene 1.350 funcionarios, digamos. Y más otros externos de apoyo, Claro, etcétera, que sumarán cuántos. Otros 1.000, yo creo que Sí. otros 1.000. Sí. Un 1.000. Oye, convengamos que don Marcelo Tonietti además es vicerrector de Administración y Finanzas de la universidad, entonces hoy día estamos conversando de su profesión madre matriz, pero tiene un rol que es fundamental dentro de la gestión universitaria. Entonces habla con conocimiento de causa cuando da cuenta de cómo ha cambiado en estos 30 años la Universidad Católica de Temuco también, y que estas carreras efectivamente no lo dicen solamente la gente del área, sino que personalidades del mundo de la educación dan cuenta de lo clave que fueron carreras como técnico. Yo creo que la esencia de la universidad no se ha perdido, digamos, en términos de que la educación es un pilar fundamental, la formación de profesores, pero también hay que reconocerlo, porque como no tener a profesiones ligadas a los recursos naturales era como estar un poco de espalda a la realidad, el potencial enorme que tiene esta región y que lo sigue teniendo. Exactamente. Usted mismo lo mencionaba, Marcelo, Argentina, producción top, y Chile tenía que ponerse a la par. ¿A qué obedece eso? Me imagino que un tema de espacio también territorial, y las condiciones del terreno son adecuadas para una buena agricultura en eso. Mira, los argentinos tienen un territorio inmenso, eso da muchas ventajas, digamos, economías de escala, también tienen un suelo que permite, a veces no alcanzando los rendimientos top de Chile, pero con menos insumos, entonces el costo termina siendo más bajo y por lo tanto son muy competitivos. Entonces cuando hay una debacle, digamos, de la caída de los precios internacionales, eso lo van a sufrir los agricultores, digamos. Pero esa es la parte negativa, porque nosotros no nos podemos quejar cuando los negocios son malos, porque no tenemos una economía abierta. Y bueno, hablamos del milagro de la cereza, los de los arándanos, las frambuesas. Entonces esta cosa a veces se gana y a veces se pierde.
Lo que pasa es que con los cultivos básicos hay toda una cuestión de sobrevivencia, de alimentación. Por ejemplo, la lección fue aprendida con dolor en la pandemia. O sea, la humanidad volvió a cosas muy básicas. Había que tener salud y había que comer. Como que esas dos cosas eran la preocupación que casi todos nosotros, un poco encerrados, volvimos a que si no hay barcos, que si no hay transporte, los precios. Después se topó eso a salidas con la guerra de Ucrania con Rusia, que son fuertes importantes de los oleaginosos y cereales, y los precios se fueron a las nubes. O sea, entonces hay como vuelve el discurso de la soberanía alimentaria. Sí. Yo lo tomo como un discurso de soberanía alimentaria, pero resulta que nosotros estamos muy imbuidos en el mundo. Entonces no podemos a veces decir, mira, la soberanía alimentaria, pero bueno, quien te compra el cobre, quien te compra la cereza. Las cifras en la cereza son impresionantes, son más de 600.000 toneladas, son 600 millones, como medio kilo de cereza por ciudadanos chinos. Es una cosa, Así de alto. claro, imagínate que no nos comprara. Hoy día hay un barco de cuántos millones, cuesta como 120 millones de dólares el barco que anda con no sé cuánto, y que parece que está con un problema de los motores. Está varado, sí, seguramente esta entrevista la van a ver después, pero efectivamente se está viviendo una situación que es muy tensa y que da cuenta de que cómo llegan con el producto en cantidad aceptable, o la pérdida ahí es brutal. Entonces nosotros no podemos usar un mecanismo que dice, mira, nosotros protegemos a nuestra agricultura, pero cómprenos todo a nosotros. Entonces es bien difícil, porque en el balance global Chile vende más agricultura de la que compra. Recibe, y vende muchas cosas que son premium top. Claro. Uvas en diciembre para el año nuevo con nieve en Nueva York está la uva chilena, o ahora en el año nuevo chino está la cereza, y así, o sea, el valor de arándano. Ha tenido la oportunidad de estar en Europa. ¿Cuánto vale un trocillo pequeño de arándano, o como le llaman ellos, una palta, vale, qué sé yo, 3,50 €, no sé, una sola. Oiga, y saca una duda, Marcelo, que a veces uno siempre escucha estos comentarios de como, mira, la fruta que nosotros comemos acá en Chile en realidad no es ni cercana a la fruta de exportación que se produce aquí, pero que puedes probar en Europa o en Estados Unidos, que la calidad, que el dulzor, etcétera. Es tan así, mándeme la ilusión nomás, porque esto finalmente es la realidad nuestra. Cuando uno come uva y va a la Feria Pinto de Temuco y me compro un kilo de uva, que bien y todo, pero que en realidad tal vez no son las mejores cartas del naipe. ¿Es tan así la cosa? No, lo que pasa es que las razones del descarte, de subir en la caja de fruta de exportación, son muy diversas. Muy diversas. Por ejemplo, un racimo que no está bien conformado, que tiene unos hombros y las típicas fotos de un racimo, si no está bien se queda afuera. La estética fue un error. Después el azúcar, la madurez. Si está justo en la madurez, no puede ser enviado que dure 30 días porque va a estar pasando. O el calibre es muy grande o es muy pequeño, no tiene nada que ver con la calidad. Pueden haber problemas, otras cosas, problemas de alguna enfermedad, una larva, eso sí, pero en general nosotros comemos una fruta de muy buena calidad. Si no tendríamos todo el proceso de exportación, no comeríamos la fruta. Obviamente que a veces hay descarte que a uno como si no le importa nada, que a veces te puede gustar un durazno grande y por muy grande está en la feria, o está en la feria porque es muy chico, pero en general todo ese pasó, llegó al packing, ¿me entiendes? Hay todo. Nosotros tenemos un precio en general muy conveniente y calidad de frutas, obviamente que llega a descarte que tiene mala calidad, pero eso estamos hablando, imagínate la cantidad de cereza. 600.000 toneladas que se exportan, ¿cuántas quedan? Claro. Mira, yo he estado en condiciones, por ejemplo, cosas que no tienen nada que ver con la calidad, sino que en Ciruela me pasó, yo cuando ya a los estudiantes a la gira aprendí muchas de estas cosas. De repente el mercado quería ciruela grande, al otro año ciruela pequeña, y entonces tiene que dejarle más carga en el árbol, menos fruta, o dejarle más fruta porque sean los calibres más pequeños. O sea, hay muchas razones que... Es muy bien leído, se necesita el mercado también, y ahí los productores se enfrentan a, oye, este año nos piden ciruela grande, vamos, y al próximo año se quedan con la ciruela. O sea, hay mucha razón. Yo soy un defensor de eso, que la calidad de las cosas que nosotros comemos en Chile
en el contexto latinoamericano es muy alta. Muy bueno. Claro. Oiga, es bueno desmitificar eso porque seguramente usted ya esta conversación... Así también voy a tener detractores. pero es parte, siempre es bueno tener opinión al final del día. Pero es bueno desmitificar esto porque yo muchas veces he escuchado no sé, de gente que algún vínculo, que el vecino, que el amigo, etcétera, ¿no? Que no, la calidad de la fruta que nosotros comemos no tiene ni comparación. Pero es bueno hacer esto. Pero a veces son cosas estéticas, claro. A veces la madurez no puede estar justo en el punto de madurez porque va a llegar 30 días después, no sé, Sí, claro. Entonces no puede. Tiene que madurar en tránsito a un puerto europeo o en Rotterdam, que es un puerto de entrada muy importante. Y eso me hace pensar o recordar, Marcelo, lo que pasó en algún momento, en alguna época con el tomate, cuando entra como esta variedad larga vida, no sé cómo es, sí. Y que al final como que igual es un poco revolucionario, ¿no? Sí. Y eso ya no sé cuántos años hará de eso, pero desde un buen tiempo. Mucho tiempo. Pero también a veces cuando tú buscas algo en agricultura, como llega una variedad que es resistente, porque en el fondo eso significa que es resistente, que no se madura tan rápido, que compraste tomate hoy día y mañana están todos pasados. Eso es básicamente claro. El concepto. Pero en ese camino a veces se pierden sabores, porque hay mejoramiento. Entonces la gente empieza a extrañar los sabores, los tomates, que eran ricos, y muchas veces tienen razón. Ajá. Yo creo que ahora también en eso se está trabajando, o sea, tratando de tener todas las cualidades, o sea, claro. Que dure, que sea sabroso y consistente, que tenga buen periodo de duración post cosecha y además que tenga los sabores. Entonces, esta cosa, biólogos, mejoradores, agrónomos siguen buscando eso, digamos, y hoy día cada vez hay más herramientas tecnológicas. El otro día, sin hablar de transgenia, pero hablaba un mejorador que decía que a veces se bloquean ciertos genes para que se guarde o se proteja, etc. Y sobre todo en esta cosa de la duración, por ejemplo, del caso de las cerezas, para que llegue urgente, se están trayendo nuevos cultivares de otros países. O sea, esta cosa, lo bueno de la agronomía es que no se termina nunca. Claro. En un tiempo más va a haber una agronomía planetaria, ya extraplanetaria, porque hoy día se están probando cómo germina una semilla, cómo duraría, cómo podrían llegar a Marte, cómo se podría cultivar. Impresionante, ¿eh? Una estación preliminar en la Luna, o sea, lo único malo de esto es que no va a estar para verlo. Sí, hay una película del Marciano, que no sé si la habrá visto, pero donde están ahí cultivando, recrean en Marte, etcétera, y las papas, por ejemplo, me acuerdo de eso, que el cultivo de papas era básicamente lo que le permitía vivir al hombre, digamos, en Marte, porque tenía un alto nivel de, no sé, de nutrientes, etcétera. Carbohidratos en general, claro. La papa es básicamente carbohidratos. La papa que además, por favor, también corríjame, Marcelo, se va de América a Europa, ¿no? Claro. La que evitó la hambruna en Europa, grandes hambrunas, claro. Fue la papa. El principal centro de origen es el Perú, y nosotros somos un subcentro de origen, y hay todas unas teorías por qué somos subcentro de origen en la zona de Chiloé, y etc. La papa chilola famosa. Se supone que algunas de las cosas que dicen que fueron incas castigados, que llevaban un pequeño morral donde llevaban sus papas, que eran parte de su cultura y su forma de vida, y las fueron cultivando en el avance al sur del continente. Por eso Perú es centro de origen y el subcentro de origen es Chiloé. Y es bueno, el tabaco y varias cosas más son. Hay unos faciolos, algunos porotos que son también nuestros, digamos, propios. Bueno, el tema, por ejemplo, de estas producciones con denominación de origen, que pasa aquí con el Merquén, en donde también aquí hay un trabajo de la propia Universidad Católica, Gina Leonel, que es un referente también en la producción en nuestra región. Ese tipo de productos también le dan valor no solamente por el sistema productivo, sino valor país en ese sentido, ¿no? Cultural. Claro. Como se habla mucho, la gente quiere una experiencia, quiere un cuento detrás de lo que está comiendo. Un relato. Claro, y bueno, la quinoa también es una cosa que se está rescatando, que tiene cualidades. Superalimento. Claro, y no es un cereal, la gente dice un cereal, un nuevo cereal, no es cereal, es otra familia de plantas. Claro. El puerro azul, por ejemplo, acá, de Maquehue, que también ha tenido ahí su reconocimiento, todo ese tipo de productos que a veces
más allá de que sean grandes cantidades, Claro. es el valor que tiene culturalmente Claro. también. Por eso también es una, voy a decirlo así, también es una estrategia comercial. Claro, Si hay un relato, es el producto que se diferencia. En países desarrollados se usa mucho eso. exactamente. Te venden algo porque no sé, qué cosa, que hay toda una historia que eso que le da un valor más allá del producto en sí mismo. Y Un yo valor creo percibido mayor. que- claro, Ahora, nosotros hace un tiempo entrevistábamos a un grupo de personas acá en el sector de Almagro, no hay Imperial por ahí, que hacen rescate de semillas ancestrales. Seguramente ustedes conocen mucho la experiencia de eso. Y eso también hoy día ha tomado mucha fuerza en esta lógica que yo no llego a dimensionar, ¿no? Como nivel usuario, pero eso de buscar en los propios campos, en pequeñas parcelas, producciones, la semilla del tomate, y yo me sorprendí porque tenía un nivel de producción, no sé, 10 tipos de tomates cuando yo conozco 2 claro. o 1, no sé. Claro. Y de porotos también, no Sí. sé. O el poroto bombero, mejor me decía. Mira, yo cuando comencé a ser profesor de la Católica, y hice los cursos de técnico eran muy variados, me tocaba hacer leguminosas de grano. Fui a la feria, a la feria Pinto. claro, y yo creo que ya no están los mismos porotos que yo conseguí hace 30 años. Seguramente. Coscorrón, Manteca, Señorita, Villarricas, o sea, una cantidad enorme y me permitieron comprarlo en pequeñas cantidades. Entonces Claro. yo le mostraba a mis alumnos una diversidad que se empieza a perder. Claro que sí. Pero estas iniciativas que tú van al rescate de esas Sí. semillas, que es un tesoro genético, aparte que sean distintos, los colores bonitos, que sé yo, Impresionante. pero es un rescate para la humanidad. Ahí pueden haber genes que nos den adaptación al cambio climático, a resistir sales, etcétera, a ciertas temperaturas, o acidez, o alcalinidad del suelo. Es un rescate. Cuando tú me dices eso, yo me acuerdo de ir a las huertas de mis tíos en el campo, que había maíz chiquitito, que Claro. productivamente pueden que significan nada, pero eran rojos, eran negros, ¿me entiendes? De Sí, una claro. diversidad de colores, y eso también es un tesoro. Es un valor eso de rescatar las huertas, ¿no? Sí, y hay mucha riqueza, y ya no como algo romántico, sino que un banco de genes que podrían darnos soluciones a problemas actuales, digamos. El rescate, yo me acuerdo de esto, estuvimos entrevistando ahí a los chiquillos, Claudia, entre ellos, y daban cuenta que tenían, no sé, más de 1000 semillas y algunas con características bien particulares y únicas, y eso finalmente se va a hoy día, por ejemplo, la cocina gourmet da cuenta muchísimo de ese tipo de productos. Anda en la búsqueda de eso. Eso, anda en la búsqueda de ese tipo de cosas. Pero ahí nos vamos al otro extremo, porque junto con tener este tipo de productos muy particulares, rescate patrimonial, hay una demanda, porque como usted lo decía al comienzo, la agricultura viene también a suplir una necesidad de nosotros como humanidad, de suplir, conversábamos fuera del micrófono adelante, Marcelo, si nosotros dejáramos que la producción natural del mundo se generara, ¿no? No dan los números. Probablemente se pueda, en forma natural, 1.500 millones de personas, ya estamos rondeando los 8.000, no dan. O sea, naturalmente se podrían alimentar a 1.500 millones de personas. O sea, es completamente Inviable. imposible. Yo te contaba también que tuve la oportunidad de conversar con mi director de tesis de doctorado en Francia, que él fue invitado con otros científicos por McDonald's. Estamos hablando del 2010, algo así, sí. Ellos tenían la inquietud si podían tener todo orgánico, el pan orgánico, la frambuesa orgánica, la lechuga, todo lo que usen. Y todos llegaron a la conclusión que con la cantidad que ellos venden es imposible. Entonces, yo creo que más que una sola modalidad de agricultura, yo creo que es una agricultura más amigable, más sustentable, con diversidad de agriculturas, pero el eje central es la sustentabilidad, es poder entregar a las próximas generaciones el suelo, el agua, alimentos limpios, y podrán existir distintas formas de acercarse a ese objetivo, digamos. Claro. Pero tal vez una sola mirada yo creo que es insuficiente. No va. No. Porque además el volumen de personas en el mundo no está pensado que disminuya. Sí. Al contrario, vamos creciendo y vamos creciendo. Hasta a 9.000 millones hasta al 2050, que es una. Y eso estaba leyendo
me preparé un poco para esta entrevista, que la demanda de alimentos debería que ser un 60-70%. Y eso es mucho, mucho, hablando que no nos queda tanto suelo, Ajá. no nos queda tanta agua. Bien sabemos en Chile que estamos viviendo, bueno, se dice que Chile está en una lista no muy honorable, que sería uno de los países más afectados por el cambio climático. Y estamos viviendo situaciones de sequías frecuentes, ¿cierto? Y en el mundo, y en Chile en particular, más o menos, no sé, pues el 49% de los suelos están erosionados. Y eso es un montón. Es un montón. No tenemos tanta superficie agrícola en Chile. Entonces, angosta faja de tierra. claro, y las zonas, tenemos mucho hielo, mucha agua, muchos desiertos, pero suelos agrícolas que son muy buenos, los suelos agrícolas, particularmente de las zonas centrales, el clima que se usa, pero ahora nos está faltando el agua. Entonces, esa cosa no es tan fácil decir, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aumentamos sin degradar el medio ambiente? Haciendo más sanos los alimentos. Son muchas cosas al mismo tiempo. No solamente producir, es cómo producir, qué impacto positivo va a tener eso, cómo sostenemos la pequeña capita de tierra que reina en nuestro planeta. Claro. Entonces son cosas muy desafiantes y la tarea continúa, siempre Sí, claro. continúa. Y ahí, ¿cómo? Bueno, usted además ha formado generaciones y generaciones de ingenieros agrónomos durante sus años de trayectoria, y me imagino que debe existir la base, ¿no? Que es una base, ¿no? Común, pero de ahí lo que estaba enseñando en los 90 en estos técnicos en agricultura versus lo que está enseñando en el 2025, hay cambios, innovaciones, Sí. tecnología, qué sé yo. Claro. Mira, yo te puedo contar algunos temas que les doy que ni me imaginaba que a los estudiantes del 90 se los podría conversar. Por ejemplo, tengo uno que dice, un tema dice, o algo así como limitación en el uso de los fertilizantes nitrogenados, necesidad o ecologismo romántico. Y los estudiantes hacen un seminario sobre, o sea, y algunos defienden las alternativas de una agricultura tradicional y otros dicen que es realmente una necesidad del cambio climático, y los chicos se involucran buscando razones si realmente es algo así como medio hippie o una necesidad planetaria de la humanidad, y bueno, llegan a las conclusiones que todos sabemos, que esto no es una cosa así como hippie, sino Claro. que es una necesidad, que las aguas se están contaminando, que el suelo está contaminando, que necesitamos producir más alimentos. Entonces esos temas y otros más ¿Sí? no estaban en la agenda del 90, y hoy día sí lo están. Qué tipo de fertilizantes hay, bueno, son cosas mucho más técnicas que no puedo aburrir a la gente, pero por ejemplo solamente hay unos fertilizantes tradicionales que entregan el nitrógeno muy rápido. Entonces, si llueve ese día y no lo toma la planta, contamina, ¿cierto?, el recurso hídrico. Pero hay otros que son de entrega lenta, entonces que van acompañando la demanda del cultivo, entonces son mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces hay muchas tecnologías, o en vez de usar fertilizantes, hacer combinaciones con bacterias del género Rhizobium que fijen el nitrógeno, que lo metan naturalmente al sistema agrícola, etc. Entonces hay muchas. El no quemar, hoy día en la región que se quema mucho, ¿cierto? Después del trigo se quema. Bueno, hoy día hay agricultores que están incorporando los residuos de los cultivos y no quemando. Hay muchas formas de acercarse a una agricultura que sea más amiga. Hay un tema con los fertilizantes que yo escuchaba durante los primeros meses del conflicto en Ucrania-Rusia, que tenía que ver con que era Ucrania, corríjame por favor, es un gran productor, tremendo productor de fertilizantes, y esto impactaba, como usted decía, la economía global enormemente. Los fosfatos entonces subieron hasta 4 veces. Claro. Entonces cuando subió el trigo, subió la harina, subió el aceite, etc., habían razones de costo de una tonelada, no sé si costaba 300.000, pasó a costar 1.200.000, entonces el costo era brutal, brutal. Y a veces, como estas cosas se alivian, a veces llegó varios barcos, se suspendió, se liberan y de repente cae el precio, pero el agricultor sembró con el precio que estaba por aquí y le van a pagar por su producto con un fertilizante que está por acá, y eso ya produce un crack, porque tenía un costo X
de producción. Y después se alivianó un poco, los barcos no salían, eran bombardeados en los puertos ucranianos, después hubo acuerdos, etcétera. Y claro, cuando vende el producto ya no valía con la expectativa que tú lo sembraste. Bueno, eso es parte de un mundo que está muy conectado, digamos. En eso también pasa con los combustibles, cuando hay alza en los combustibles, todo necesita transporte. Sí. Cuando dicen, no, es que si yo voy a Carahue, en la región de la Araucanía, y me compro un saco de papa por 4 lucas, y llego y voy a la Feria Pinto y vale 12, o voy a Santiago y vale 20, efectivamente hay un pero a veces hay muchas distorsiones. Tú puedes ir a Carahue y encontrar las papas más caras que en Temuco. Y eso tiene que ver contigo por internet. Por la cantidad, porque aquí te llegan, no sé, 20 camiones, 30 camiones con papas. Y bueno, en Santiago igual, o sea, los valleros llegan un montón de camiones y el tipo tiene que deshacerse de los camiones, de las cebollas, de las papas, de que se llevó rápidamente. Claro, entonces es bien. Ahí tenemos un ejemplo de la papa que se produce aquí en el sur de Chile. Yo no sé hasta dónde, Marcelo, se produce papa, pero ¿o desde dónde producen papa? ¿En zona central? No, ahora hay un problema de enfermedad, pero La Serena antes era, o sigue siendo, pero de la papa primor, de la primera que aparece, pero resulta que por problemas de enfermedades de un nemátodo no puede venir al sur. Entonces llega a Santiago y hay cordones, el SAC vigila, porque para que no nos traigan enfermedades. Y la papa se ha ido. La Araucanía es mucho más importante hoy día que hace 30 años. Antes era el sur de la región de hoy día, los lagos, y Chiloé, muy importante. En producción de papa. En papa. Pero la Araucanía hoy día yo creo que es la más potente. Y también fue cambiando el perfil del agricultor. Antes la papa estaba muy disgregada en pequeños productores. Hoy día existen grandes productores con todo mecanizado. No digo que no existen pequeños, pero se ha ido mutando a agricultores con mucha tecnología, con riego, con máquinas. Un perfil muy comercial. Claro, y grande, de empresario grande. Yo creo que eso ha sido un cambio importante en los últimos 30 años. No puedo dejar de mencionar cuando el eslogan que caracteriza hoy día a Carahue, y es una gran zona papera, o también es parte del mito de cuando dice en Carahue está la papa. Por eso tengo yo, ¿por qué se crea eso? Porque hay una gran cantidad en Hualpín, Teodoro Smith, o sea, Puerto Saavedra, o sea, tenemos productores importantes, o sea, está bien que los caragüinos está bien, pero en general la Araucanía y la zona hacia la costa de la Araucanía muy potente. Muy potente en producción. Y ha cambiado también la producción por el tema que conversábamos delante, tal vez fuera de micrófono, no me acuerdo ahora, Marcelo, que tiene que ver con la desertificación, cómo ha avanzado hacia el sur de Chile esta desertificación, no lo digo con la papa, sino a mí me ha sorprendido ver en los últimos años viñas en la región de la Araucanía. A lo mejor siempre existieron, pero hoy día que haya viñas acá o más al sur de Chile, como que uno no se las espera tanto, ¿no? Sí. Pero yo conversando con agricultores, sobre todo con colonos, muchos de sus padres o abuelos tenían viñas acá en la Araucanía y un poco más al sur. Lo que pasa es que también, ahí sí me pierdo, pero creo que a principios del siglo XX se pusieron impuestos a las viñas. Y muchas viñas fueron arrancadas. Entonces, ahora como Chile tiene otra mirada, digamos, que de vender vino, exportar vino, es una nación grande de Chile, hay algunas cepas, sobre todo más blancas, que es un buen terroir, como dicen los franceses, para producir esa cepa. Entonces, también hay oportunidad de negocio, desarrollo del mundo agrícola, por eso va ese rescate. Bueno, hay viñas cerca de Futono, cerca de Río Bueno y más al sur también. O sea, pero acá en la Araucanía existían viñas, entonces es como un rescate de algo, porque en otros países hay viñas con nieve, con condiciones climáticas mucho más adversas que en el sur de Chile, digamos. Entiendo que el Carmenel redescubrieron la cepa acá en Chile, ¿no? Y eso también es un hito mundial. Claro. Y, por ejemplo, bueno, en otra onda, la única cepa tinta que yo he escuchado que podría andar bien acá en el sur es Pinot Noir. Pero las otras serían básicamente cepa blanca. Y volviendo un poco al tema que nos llevaba a este punto que tiene que ver con responder a la gran cantidad de alimentos que requiere la humanidad y que hoy día nos estamos viendo como un poco al límite. Cuando usted dice el 2050 hay una proyección de aumentar en 60%
la cantidad de alimentos, y ya no va quedando espacio y nos vemos enfrentados a que en qué parte del mundo se puede producir más, y ahí parece que Latinoamérica tuviera un rol clave, ¿no? Sí, se estima que prácticamente un tercio de los territorios que se podrían desarrollar agrícolas están en Latinoamérica, particularmente el 28%, y ahí hay Un montón. un montón, y Brasil es como el que está siendo mirado, y ahí este choque permanente, ¿cierto?, entre el avance de la agricultura y la defensa de la Amazonía. Ajá. Es un choque que existe, o sea, claro, es real, y todo es real, o sea, cuando uno piensa, es como un pulmón de toda la humanidad, la Amazonía, y pues, se lucha entre esta necesidad de alimentos y proteger, ¿cierto?, el bosque tropical. Es una cosa bien, y por lo tanto buscar formas que hagan más productivas, menos contaminantes, es una necesidad enorme. La alimentación también hay que pensarla que no solamente va a venir del suelo, y yo creo que el potencial enorme de la agricultura, por ejemplo. Nosotros pusimos en un plano los agrónomos, ellos producen en un cubo. Entonces, por una hectárea de un cubo se va a producir mucho más que en un plano. Es una cosa simple de matemática, digamos. Las algas, los crustáceos, los peces, etcétera, tienen un potencial enorme. Entonces, Chile tiene a lo menos 4.000 kilómetros de costa. Claro. Es un potencial enorme, digamos. Siempre en esta cosa del desarrollo hay conflictos. Tú sabes, se habla del salmón, de los efectos negativos, pero el salmón produce mucho dinero, y si se hacen bien las cosas se puede hacer bien y seguir creciendo. Entonces, ese equilibrio entre conservar y desarrollarse, porque a veces de una posición acomodada se pueden emitir juicios. Todavía en la humanidad cerca de 800 millones de personas no se alimentan adecuadamente. Entonces, claro, de una posición más acomodada, más de privilegio, digamos. Tú puedes emitir juicios más duros, ¿cierto?, y maximalistas, tal vez, pero hay necesidades en nuestra sociedad y en la sociedad mundial. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, es cierto, hay 800 millones de personas que se van a dormir con hambre, y son particularmente niños y ancianos. La mayoría son niños y ancianos. Entonces uno tiene que rebelarse no solamente para proteger el medio ambiente, sino también para ir sobre realidades, estas necesidades básicas. Claro, realidades muy duras. O sea, el que se cuesta tranquilo, ¿cierto?, incluso se inhibe de comer porque se está preocupando de su figura, es distinto al que le faltan la comida en el día. Y los nutrientes ahí que son fundamentales, porque además la alimentación no es solamente comer por comer. Sí. Ahí también hay otra arista que tiene que ver con la calidad de los productos que se están generando, ¿no? Claro. Y fíjate que hay una relación bastante estrecha entre ingreso y consumo de proteína de calidad. O sea, los países que son más ricos aumentan el consumo de proteína animal. Los veganos me van a querer sacar de esta conversación, pero es verdad. O sea, hay una relación entre aumento de ingresos y calidad proteica, particularmente de proteínas animales, ¿no? Consumir queso, leche, carne, y este tipo, hay una relación enorme entre nivel de ingresos. Obviamente que esta es una cultura que hay que respetar, digamos, y obviamente en algunos países que tienen problemas, o sea, que tienen una producción de carne muy importante, están sufriendo, entre comillas, estas nuevas generaciones de jóvenes que dicen que no van a comer carne. Por ejemplo, Brasil es un monstruo de la producción de carne, pero el consumo interno se está deteniendo un poco porque los jóvenes no quieren comer carne, voy a decirlo así, simplificando el asunto, pero entonces les impacta. Los brasileños tienen más de 200 millones de cabezas. Nosotros tenemos nada, tenemos menos de 4 millones de cabezas. Oiga, y ya que me llevo para ese tema, porque yo sé que Brasil es un gran productor, uno va al supermercado y la carne brasileña, y Argentina es la que prima, ¿no? Sí. Y Argentina también es un gran productor, y también es parte de esto, no sé si es mito urbano y todo, pero dicen, no, es que la carne argentina es mejor porque allá las vacas están en lo plano, tienen grandes planicies, y acá en Chile las vacas están entre cerro y cerro, entonces más musculoso y todo. No, eso, yo creo que eso podía ser cuando nosotros éramos niños. Hoy día las razas son especializadas, los productores de carne chilenos son top.
top la carne chilena. Yo particularmente si voy, prefiero carne chilena, digamos. Ese es un gran ejemplo por Marcelo, ¿ah? Pero no solamente por raza, por tipo de crianza, pero también porque Chile hace bastantes años puso normas para que te vendan la carne. Entonces un novillo no puede tener más de 24 meses, etcétera. Entonces tiene una edad, y para ser categoría B tiene que tener un cierto grosor de la grasa. Hay normas. Entonces antes te decían un novillo y te podían vender un buey que tenía 10 años. Entonces, claro, entonces esa es la niñez de uno. Pero sí, eso cambió con normas. Y hoy día los productores de carne chilenos son muy buenos. Razas Angus, Shorton, Hereford, qué sé yo. Animales que están a veces listos 15 meses, 18 meses, carne bien engrasada, jugosa. Y aún soy así, totalmente hincha de la carne chilena. Y la carne chilena, en líneas generales, no espero que maneje el detalle, pero ¿se exporta mucho o en general el mercado nacional es el que consume la producción? Básicamente chilena, pero nosotros hemos tenido, a ver, una de las cosas que tiene Chile es una buena sanidad animal. Incluso Chile ha exportado vaquillas en pie, o sea, vivas, a China, a Turquía. Entonces, ¿por qué? Te llevan un animal sano, de buena genética, y allá lo empiezan a reproducir, etc. Y claro, hay algo de exportación de carne más bien de cortes finos, digamos, para el filete, el lomo y eso. Nosotros nunca vamos a hacer por volumen, porque no vale. Cada vez, si tú miras la estadística, hay menos ganado bovino en Chile, porque no somos tan competitivos, somos muy buenos haciéndolo, pero los volúmenes son importantes aquí. Incluso los argentinos han perdido volumen. No sé si tenían como 70 millones de cabezas, hoy día tienen menos que eso. Mucho creció la soya, las hojas, como dicen ellos, miles de hectáreas. Entonces eso va compitiendo con tu... Además tienen distorsiones. Es curioso, pero hace unos años una presidenta argentina llamó a comer pollo también. Es como raro eso, porque donde reinaba el asado, que un presidente de la república diga que hay que comer pollo, qué sé yo, es como raro para los argentinos. Sí, además que parte de su gracia. Porque el ganado bovino y la carne en el mundo es como un pequeño lujo, ¿me entiendes? Es caro, y va a mercados, cada vez la carne se aleja. Nosotros creo que hemos vivido eso también, de que cada vez tú miras la carne de vacuna, se va subiendo, se va escapando, y bueno. Un buen corte de carne vale 4 veces el valor de pollo, de no sé, una pechuga de pollo. Claro. Entonces eso se nota, porque empiezan a primar precios de carácter internacional. Ya. Entonces igual nos va afectando en la economía, porque cuando usted decía efectivamente la cantidad de proteínas que consumen de base animal está directamente proporcional al nivel socioeconómico, etcétera, es súper real, porque efectivamente un corte de carne hoy día es bastante privativo en líneas generales. Claro, imagínate, los chinos, ¿qué ha pasado en los últimos 30 años? Un crecimiento tremendo de los ingresos de China, aunque no es un país rico en el per cápita, pero el volumen de la tierra, pero son 1.200 millones. Claro, entonces, pero si sacan a 100 millones de la pobreza de clase media, esa persona compra leche, compra la cereza que no está comprando. Porque eso, entre comillas, ahí vale esa frase de lujo asiático, es un lujo asiático. Entonces también están empezando a comprar carne. Imaginen el impacto que tiene eso, que los chinos comen 300 gramos de carne al día. O sea, una cosa, las cifras son monstruosas en un país como China. Entonces, claro, pero ¿por qué ocurre eso? Porque la gente va aumentando sus ingresos. Entonces, primero será 100 millones, pero 100 millones es mucho. Después son 200 millones, pero 200 millones... 6 veces nuestra población. Claro, entonces las cifras son impactantes y también nos dan oportunidad a nosotros de seguir produciendo. Y aquí, como el conocimiento, Marcelo, junto con la innovación, ¿no? El I+D, entiendo que es fundamental en estos temas, y el tecnificar también, porque como usted decía adelante, el mismo ejemplo de la papa, antes era una producción más bien del vecino que tenía sus hectáreas, media hectárea, una hectárea, y que sigue ocurriendo, pero que hoy día hay grandes productores, y eso extrapolándolo a otras áreas, ¿no? Pero mira, te voy a dar solo un ejemplo. Que uno refleja su niñez con la adultez. Era muy común que tú dijeras, cuando era que las papas te salieron todas malas, con tizón, negras. Eso prácticamente no ocurre hoy día. ¿Por qué?
porque los agricultores más grandes hacen todos los tratamientos, antifúngicos, antibacterianos, entonces tú te darías un saco que están todas malas. Sí. Eso ya prácticamente no ocurre, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque hay tecnología, hay uso de insumos, etcétera, y eso aumenta, ¿cierto?, la producción y también disminuye los desperdicios. Claro, porque además eso al final reduce los costos a la larga. Claro, efectivamente, claro, la merma si menor. si la merma es menor, los precios. Ya para ir cerrando la conversación, Marcelo, ¿qué es lo que debería venir o qué es lo que viene en la agricultura mundial para los próximos años? Usted decía, ¿no? Se espera un aumento en la producción. Se necesita un aumento en la producción. Sí, claro. Mira, claro, es difícil ser adivino, pero la necesidad de alimento es indudable hacia el 2050 a tasas que son muy importantes, porque cuando todo el territorio está ocupado, crecer al 1,2% los alimentos es una tarea titánica, gigantesca, con menos suelo, con menos agua, etc. Entonces, yo creo que los instrumentos son varios, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos muchos instrumentos. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, la transgenia ni la hemos nombrado, pero hay cosas que no son la transgenia, pero como digo, bloqueo de genes, etcétera, mejoras del uso del agua, la parte de la automatización, el uso de drones, el uso de maquinario, cosas. Uno dice la robotización de la agricultura, los usos de imágenes satelitales, y ahí yo no estoy hablando del futuro. Claro. Ocurre, lo que pasa es que la escala, quienes entran a la automatización, a la robotización, siempre hay que tener más capital, pero después esas cosas, como nos pasa con los televisores, que cada día son más baratos, se ven mejor y son más baratos. Sí, claro. Eso también va a pasar en la agricultura. Antes fumigaban en helicópteros y ahora con drones. Claro. No sé, 10 veces menos. Claro, y no puede ser cualquier cosa. Pide un permiso en la Dirección General de Aeronáutica y lo hace con ciertas condiciones, pero el costo es enorme. Acceder a eso, o hay muchas cosas que no se hacen con tractores que valen 60, 80 millones y tú no puedes comprar un dron con 2 millones o menos. Entonces, todo lo que es la electrónica, la robotización, el mejoramiento genético, ya no tan tradicional, son potenciales. El meter genes que resistan a la sal, a los excesos de temperatura, o sea, la agronomía es una cosa que no se termina nunca. Yo creo que se termina la agronomía, se termina la humanidad. O sea, no hay otro destino, digamos. Entonces, los desafíos son enormes en diversos campos. Por ejemplo, ¿cómo invitamos nosotros a los jóvenes a participar? Los jóvenes son electrónicos, así que los aparatos, están conectados. Pero necesitamos gente, ya no tanto en la cosa trabajo bruto, pero sí en tener la cabeza puesta en saber comandar estos robots, estas máquinas, saber repararlas. Es otro mundo que para mí, que no soy tan amigo de la tecnología, es un poco lejano, pero yo alcanzo a comprender que los viejos agrónomos estamos de retirada y vienen unas nuevas generaciones que deben tener competencia, y nosotros debemos hacer un puente en este camino, hacerlo más tecnológico a estas nuevas generaciones. Es un gran desafío, sin duda, es un tema pero maravilloso. Le agradezco, Marcelo, por también la generosidad en compartir estos conocimientos además que nos permiten dimensionar un poquito lo que decíamos al comienzo de la conversación. Uno dice del campo a su mesa, pero eso requiere profesionalismo, tecnificación. Es un camino largo. Un largo camino antes de llegar acá, así que agradecerle, Marcelo, por esta grata conversación, mucho éxito y por supuesto seguir formando a las nuevas generaciones para que todos podamos también disponer de los elementos básicos y ojalá toda la humanidad. Ojalá, Francisco, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias, nosotros nos despedimos, será hasta un próximo interesante capítulo, esperamos tan interesante como este de Punto de Vista el podcast. Teníamos a don Marcelo Toniati, ingeniero agrónomo, que hoy día estuvo compartiendo con nosotros. Muchas gracias, nos vemos.